Cuenta con un máster en Ingeniería Química por la Universidad de Londres y un máster en Business Administration por Harvard. Nacido en Irán, sus padres fueron refugiados de la Revolución iraní. Tuvieron que dejar todo atrás y empezar de cero en España, país que les dio asilo político. Inició su carrera profesional trabajando en el sector financiero, donde se especializó en mercados emergentes, trabajando principalmente en Medio Oriente y África. Más adelante se unió a la desarrolladora de videojuegos más grande de Latinoamérica, como vicepresidente de ingresos. Hace unos años lanzó el primer banco móvil de México, con una propuesta que se enfoca en ahorro, con cuentas sin comisiones y sin mínimos. Con Minu, recibió el reconocimiento como una de las 30 promesas de los negocios 2020 de Forbes, por ser un proyecto de negocios de alto valor. Hoy con nosotros, Nima Purshas. Mi querido Nima Purshas, ¿y tú cómo estás? Querido Julio, muy bien, muy entusiasmado de estar aquí contigo esta tarde. Y muy bien, la verdad es que muy afortunado en estos momentos difíciles de la pandemia. Yo estoy bien, mi familia está bien, estamos bien de salud. Y preocupado como todos, ¿no? Del impacto que tiene esta pandemia en muchos otros que han tenido menos suerte, en salud, en las muertes, en el estrés que está causando la pandemia. Pero optimista. Optimista que saldremos de esto juntos, optimista de todo lo que está sucediendo con las vacunas. Así que yo estoy bien, un poco preocupado por lo que estamos viviendo, pero optimista por el futuro. ¿En dónde te encuentras ahora mismo, Nima? Estoy en California ahora. Estoy cerca del famoso Silicon Valley. Estoy por Saratoga. Pues claro que tenías que estar por ahí, pues tú has sido de los hombres que han impulsado plataformas tecnológicas, que ha tenido una carrera transversal, diría yo, desde la parte financiera, bancaria, en multiplataforma, en los temas digitales, en la innovación, en la creatividad. Pues claro que tenías que estar en un punto de inspiración cercano a donde se generan estas ideas. Pero me da mucho gusto recibirte en este programa el día de hoy y que platiquemos un poco y me permitas presentarle a los amigos que nos hacen favor de ver estos programas, pues, quién eres tú. Y la verdad es que tu historia se torna interesante desde tu nacimiento en Irán y donde efectivamente tus padres, siendo refugiados de la revolución iraní, tienen que dejar pues su país de origen para migrar a España. Y en España encontrar un país que les diera asilo político y en base a ese asilo político, pues desarrollar toda una vida. Pero qué mejor que tú nos platiques de aquellos tiempos. Sí, claro. Y te contaré, obviamente, yo era un niño, ¿no? Yo nací en Irán y a los 3 años está la revolución islámica en el país y eso causa que mucha gente quiera salirse por diferentes razones. En mi caso, mi familia no es musulmana y se encontraron la comunidad de la religión de la que son, no son muy religiosos, pero la religión Zaratustra se encontró con muchos problemas y muchos empezaron a salir en el 79, 80. Ya en el 80 cerraron las fronteras, así que no se podía salir del país. Y mis padres, como muchos otros, tuvieron que salir literalmente por la frontera a Turquía, ¿no? Entonces, con personas que ayudaban que pasen por la frontera y de Turquía, una vez que llegaron ahí, en ese momento España anunció que daba asilo político a los refugiados de la revolución iraní y vendieron lo poco que tenían encima, porque iban con todas sus pertenencias encima, con un niño de 3 años que era yo, que solamente era un estorbo para ellos, y agarraron un vuelo y fueron desde Turquía al sur de España, donde enviaron al grupo de refugiados de ese momento que llegaba de Irán. Y ahí estuvieron casi un año, donde sacaron el asilo político, y ahí mis padres se enamoraron de España y dijeron, aquí montamos nuestra base y empezamos de cero. Y la verdad es que llegaron ahí sin hablar una palabra español, sin conocer a nadie y literalmente empezando de cero en Madrid. Qué representó para ti ya en un reto de crecimiento de un niño? Obviamente, pues un niño cuando tú llegas, lo que menos te cuestionas es la nacionalidad y el lugar de origen. Tú siendo tan pequeño, pues tú empiezas a crecer en un entorno normal, en un entorno nuevo, ¿sí? Pero
¿Dónde empiezas tus estudios y a qué te querías dedicar? Ese niño, ¿qué pensaba? Y te lo voy a preguntar de manera clara y directa, ¿de niño pensabas ser lo que eres hoy? Creo que no, creo que yo de niño, creo que esto le pasa a muchas primeras generaciones, ¿no? De niño quería adaptarme, ¿no? Que me consideren, obviamente sueno español, ¿no? Lo único que hacía un poco era un poco raro era el nombre. Y de niño la verdad es que me sentía muy español, ¿no? También has llegado a un país donde has empezado de cero, eres primera generación. Irán se convirtió en un país muy complicado, así lo único que oías también. Y digamos, la diáspora iraní son todos que salieron del país y no quieren volver o les cuesta volver. Así que en ese momento yo me identifiqué con la cultura española y me sentí muy española y me sigo sintiendo parcialmente español hoy. Eh, y luego en ese momento lo que estaba buscando era, bueno, oportunidades, ¿no? Salían bien las matemáticas, sé que fui a estudiar a Inglaterra, hice un máster en ingeniería química y en ese momento vi que el mundo de la ingeniería química comparado con el mundo de la banca, la consultora, para un joven de 20 y pocos años era mucho más atractivo que una consultora estratégica, pero sí creo que con digamos, con una atracción a todo lo que era el mundo de mercados emergentes. Entonces yo me especialicé, traje una consultora estratégica que se llama Oliver Wyman, me especialicé en proyectos del sector financiero y dentro de eso me especialicé en proyectos de mercados emergentes. Así que curiosamente trabajé mucho en África y también trabajé mucho en Medio Oriente, siempre cerca de Irán, pero nunca volviendo a Irán. Estuve en Bahrein, en Egipto, en otros países. Y ahí creo que algo habría de atraerme, digamos, a mis raíces. Curiosamente, después de eso hago el MBA en Estados Unidos, estudio en Harvard y luego empiezo a trabajar en el mundo de la tecnología y me enamoro de startups y trabajo en unas cuantas startups, monté mi primera empresa hace unos cuantos años. Y en mitad de esto conozco a mi mujer, que es iraní. Así que yo ahora me veo el niño que era cuando tenía 10 años, que me presentaba como español, hasta los 20 años me decía que yo era español, mi pasaporte español. Y ahora no sé, eso es una crisis de identidad, pero más y más me identifico como iraní. Ahora cuando me presento digo que yo soy iraní porque estoy enamorado de una mujer iraní. La persona que más me influencia en mi vida es mi padre, que es un señor iraní, y crecí en una casa iraní, ¿no? Y curiosamente a los 40 y pico me estoy dando cuenta de eso cuando el punto de partida fue muy diferente. Oye, y cuéntame una cosa, a ver, esto de las startups, esto de las startups, como todo en el mundo, las generaciones van cambiando y pues, mucha gente, por las diversas generaciones, pues no está muy familiarizado con las startups, todavía al día de hoy, ¿no? ¿Cómo describirías tú una startup? Yo creo que mucha gente piensa en startups como grupo de jóvenes rebeldes Que tienen una piensa, cochera, porque todo mundo nació en una cochera, ¿no? y que van en patinete de lado a otro, etcétera. Pero para mí, digamos, el mundo startup y creo que está muy romantizado ahora también, ¿no? Ahora en muchos países ha hecho de moda, empezar tu propia startup, tu propia empresa. Y muchas personas lo piensan desde el punto de vista de ser dueño de empresa, de tener el control de tu destino, etcétera. Pero yo lo veo un poco diferente. Yo creo que las startups, digamos, son la base de la innovación y son proyectos que buscan resolver problemas, ¿no? Y esos problemas existen porque lo que existen, las empresas que no lo están resolviendo. Entonces, yo siempre, digamos, el mundo startup para mí parte no del formato de una startup, lo que quiera decir eso, sino que es la motivación. Yo creo que la motivación de todas estas startups es resolver problemas. Motivación en conjunto con la creatividad, ¿no? Exacto, yo creo que sí hay un elemento de creatividad, pero hoy en día hay tantos problemas, ¿no? Y muchos de los problemas, la verdad es que lo que requieren, y te hablo si quieres del sector que conozco mejor, el sector fintech, ¿no? El sector fintech es tecnología financiera, que está usando tecnología. Se habla mucho de innovación, se habla mucho. Pero la verdad es que los conceptos son los mismos conceptos que existían desde la familia Desde, Medici, ¿no? Porque es transferencia de de la Edad riesgos, gestión de Media, claro. riesgo, Ujú. obviamente, la forma es las formas de solucionarlo, digamos, el producto, la metodología, son todas, son nuevas, pero
¿sabes? No se está creando, están creando soluciones de cero a problemas que han existido y para cosas que ya hacíamos hace mucho tiempo. O sea, creo que de vez en cuando exageramos cuánto están innovando las startups. A mí me llama la atención que en tus inicios en las startups, tú incluso, pues sí te metiste a todo este mundo de lo que era el e-commerce, los pagos electrónicos, que hoy puede ser muy cotidiano, pero es que esto ha evolucionado a pasos agigantados. O sea, si tú y yo nos regresáramos 10 años atrás, muchas cosas de las que vemos hoy en día, simplemente esta conversación que estamos teniendo. Fíjate lo que son las cosas. Para que tú y yo hubiéramos tenido esta conversación hace 10 años, yo hubiera necesitado contratar un enlace dedicado de satélite o de fibra para contactarme contigo y en tu casa o en tu oficina tendría que haber llegado una unidad móvil de televisión, bajar unas cámaras, prender unas luces, ir un operadores, un microfonista, un maquillista, un camarógrafo, un jalacables, y yo hacer lo mismo aquí en tu casa y entonces ahora sí lograr por vía del satélite el encuentro de la señal, bajarla, decodificarla, volverla a subir para que tú me escucharas. Y hoy lo hacemos con una herramienta, con un teléfono, con una computadora, usando internet, muy poquita banda ancha, que antes eso era imposible. O sea, te estoy hablando de hace 10 años. En tu mundo tú también innovaste en la parte de videojuegos online. Los videojuegos online que tú y yo usamos de niños pues no tienen nada que ver con lo que hoy, hoy tú casi te metes a la pantalla a correr el auto ahí. Es increíble, ¿no? Lo que ha pasado. Es increíble, Julio, la verdad es que es increíble la velocidad con la que pasa, ¿no? Y hablas de videojuegos. Yo me acuerdo de nuestros Spectrum 128K, donde cargabas el cassette y esperabas Claro, media hora y te decía sí. error, loading error. Y me daba de error. Bueno, cuando rendereabas, cuando hacías un pequeño video, hoy, ahorita que terminemos tú y yo de conversar, yo simplemente pongo finalizar la sesión, la computadora solita graba esta emisión, separando tu audio, el mío, poniéndolo en dos canales diferentes, tal, lo que era. Esto nos hubiera llevado días hacerlo antes. Y el render, que es que grabe todo esto de manera conjunta con audio y video, se lleva aproximadamente de una conversación de una hora, hacerlo se lleva 20 minutos. Y a partir de ahí ya queda comprimido y yo te lo puedo mandar por un email en 2 segundos. Cuando yo hacía eso en una computadora Commodore, en una Amiga o en un videotoaster, que era la locura, yo un día dejé haciendo un promo para un noticiario que yo tenía que girar un mundito para que eran las noticias internacionales. Dejé rendereando la computadora 2 noches, o sea, 2 días con 2 noches. Seguido, sí. Y el segundo día llegó la señora de la limpieza y dijo, dejaron esta computadora prendida y desconectó el cable. Entonces, entonces tuvimos que volver a empezar. Es increíble. Y ¿sabes? A mí lo que me fascina, creo que es las implicaciones, ¿no? De lo rápido que se está moviendo el mundo, en particular el impacto de la tecnología, ¿no? Que está teniendo la tecnología en el mundo, en todos los sentidos, ¿no? En la economía, en el comportamiento humano, etc. Creo que lo interesante es, uno es esta velocidad exponencial de cambio. O sea, sí quiere decir que hay un nivel muy grande de incertidumbre, ¿no? Justo nosotros cuando hace 10 años extrapolábamos ciertas cosas, era más fácil extrapolar. Ahora estamos en un mundo donde todo se mueve tan exponencialmente que ¿cómo nos vamos a estar hablando tú y yo en 5 años? La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Yo creo que vamos a poder intercambiar hasta la bebida, no sé cómo, pero Espero. ¿verdad? Será muy, muy bueno. Pero cuéntame una cosa, a mí veo en esta trayectoria que tú pasas de esa primera etapa en donde te metes a esto que hemos mencionado, pero luego también te metes a los temas de monetización de medios digitales, que es algo que a mí todavía me cuesta trabajo entender, ¿no? O sea, antes tu dinero estaba en tu cartera con un billete y si necesitabas hacer una transacción ibas a un banco, una institución que te daba seguridad, certeza,
glamour, sabían quién eras, pues te recibían, veo, si tenías algo y si no tenías nada también para preguntarte por lo menos qué andabas haciendo ahí. Pero hoy en día, ¿qué pasa con todo eso? La monetización digital, ¿qué significa? Mm. Es que yo creo que todo esto parte de de la misma base que parte mucho de la innovación, que es, ¿no? Es replantearnos cosas, ¿no? Y hacernos preguntas de por qué un billete tiene cierto valor, ¿no? Es porque nos hemos puesto todos de acuerdo que le asignamos ese valor. Entonces, un monedero electrónico que tenga cierto valor es hasta casi más fácil, ¿no? Digamos, Ujú. ¿no? Y eso por un lado, y creo que por otro lado también muy en línea de lo que comentábamos antes, es más y somos como sociedad, somos más exigentes de ciertas cosas. Y no nos gustan las inconveniencias y el tener que tener efectivo contigo y no tener no poder tener acceso cuando quieras a fondos de forma electrónica. Son puntos de fricción, ¿no? Y creo que más y más como sociedad estamos quitando esos puntos de fricción. Yo sí soy un gran creyente y creo que lo estamos viendo con criptomonedas y otras tendencias, de que el futuro va a ser cashless, ¿no? En un futuro donde la tecnología te permite asignar, poder usar, acceder fondos, poder protegerlos de forma segura. Entonces, hasta una tarjeta va a quedar como innecesaria, ¿no? Claro. Y, ¿Qué ha pasado en tu trayectoria? ¿Por qué los videojuegos? Porque tú llegaste pues, llegaste a ser uno de los directivos de las empresas más importantes de videojuegos. ¿Por qué los videojuegos? yo videojuegos, en parte porque me gusta jugar juegos, ¿no? Y por una pasión personal. Pero también porque veía una tendencia muy interesante basada en dos cosas, basada primero todo en una creación de contenido, ¿no? Los videojuegos se han hecho muy sofisticados en los últimos años, ¿no? Justo comparando con los juegos que jugamos nosotros hace nada, son experiencias muy engaging para los usuarios, y la relación con estos videojuegos ahora es una relación muy fuerte, digamos, y muy apasionada de muchos gente que juega videojuegos. Y luego la segunda vi una tendencia muy interesante a la hora de cómo pensar en monetizar estos juegos, ¿no? Porque un cambio muy grande que hubo es, antes los videojuegos tú lo ofrecías, o sea, una empresa como una Activision, ¿no? Una PlayStation, trabajaba en un videojuego unos cuantos años, invertía decenas de millones de dólares y luego invertía otras decenas de millones de dólares no solamente en el desarrollo del juego, pero en el marketing del juego, y tenías una caja y lo lanzabas y esperabas que fuese un éxito o que no, ¿no? Y luego vimos un cambio muy grande cuando los juegos ya se metieron online, ¿no? Y en ese mundo online lo que te permitía era que tú probabas cosas, sacabas partes del juego, sacabas personajes, sacabas diferentes piezas del juego y veías la reacción. Y para mí eso fue un cambio de paradigma muy fuerte, ¿no? Y vemos que mucho de la tecnología hoy en día en todas las empresas está justo basada en eso, que no tienes que esperar muchos meses desarrollar y luego testear, sino que ese ciclo de aprendizaje, la famosa metodología Agile, lo has conseguido acortar muchísimo, ¿no? Y en ese momento era cuando los juegos sociales se hicieron de moda, los juegos de Facebook se han hecho de moda, los juegos móviles. Y vi una tendencia muy interesante digamos, de que iba a haber mucho más contenido de videojuegos, donde se iba a ir aprendiendo y iba a ser mucho más accesible para más personas, y requería una forma de monetizarlos. Entonces, yo mucho el foco en esa empresa era cómo monetizamos los videojuegos. En vez de vender el juego, ofrecer el juego gratis, y ese porcentaje pequeño de personas que son fans apasionados del juego, que están dispuestos a pagar para para poder expresarse mejor el juego, para tener ventajas en el juego, para tener más vidas en el juego y monetizar ese grupo. Lo que me gusta mucho de eso es que das acceso a muchas más personas que pueden jugar el juego gratis, y ese porcentaje que ellos mismos quieren invertir más en el juego para poder avanzar mejor en el juego, consigues monetizarlo. Después de tu experiencia en los videojuegos, que bueno, fueron varias etapas en diferentes empresas, pero llegas finalmente a decidirte a abrir tu propia empresa, una empresa nuevamente basada en tecnología, esta empresa denominada Forma Fina. Y en Forma Fina también detectas dos áreas de negocio para mí muy interesantes. Una de ellas es, desde luego, usar la tecnología, pero para llegar con productos y mercancías directamente a un sector que eran en Estados Unidos los consumidores latinoamericanos.
Fíjate, en ese proyecto, una cosa que me saltó mucho es, había tenido la oportunidad de vivir en Argentina y luego está viajando mucho por la región. Me interesó mucho ver que había mucho apetito para ciertos productos de Estados Unidos que simplemente no estaban accesibles en la región. No eran accesibles en la región. Y justo Formación partió de eso. Formación partió de ser un canal donde ofrecíamos curaduría, podemos identificar lo que estaba de moda en accesorios de decoración y de moda en Estados Unidos, y ser un canal para poder ofrecer esos productos a consumidores latinoamericanos. Empezamos en Argentina, expandimos a Chile, luego a Brasil, a Colombia, a México. Volví loca a mi mujer de tanto mudarnos por la región. Cada vez que íbamos a cenar a un sitio bonito, era para decirle que cariño, nos que ya tenemos se que iban. mudar. Que ya se iban. A fecha de hoy me cancela, se pone nerviosa cuando tenemos date night a Y fecha cada de que hoy. vas a salir a cenar, mejor te ofrece pedir comida a casa para no tener que correr ese riesgo. Pero fue una experiencia estupenda, porque tuve la oportunidad de vivir en varios países en Latinoamérica y fue montar la operación ahí, empezar de cero ahí, pues, conocer el país, conocer a la gente, que nos encantó. Y también aprendí, esa era la primera vez que emprendía mi propia empresa. Esa empresa, pues, levantar fondos institucionales, etcétera. Tuvimos una facturación, estuvimos a unos 7 millones de dólares al año, pero esa empresa acabó fracasando. Y creo que fue una experiencia en la que yo fracasó por varias razones externas, pero también por errores que cometí yo mismo como fundador, era fundador único, y también como director general. Es una experiencia que me marcó mucho para los próximos proyectos, no solamente desde el punto de vista de aprendizajes, de cómo levantar capital, cómo montar un equipo, digamos, de gestión muy bueno, cómo pensar en producto, cómo desarrollar plataformas, ese tipo de cosas, pero también desde el punto de vista de yo mismo entender qué es el tipo de proyecto que debería de ser mi proyecto de vida, ¿no? Donde quiero pasar la próxima década, ¿no? Que es la forma de pensar cada vez que lanzas un startup. Posteriormente termina esa experiencia de la empresa y te involucras en un banco nuevamente, tomando la responsabilidad de banca de personas, pero sobre todo en la expectativa de crear esta banca digital y en esa banca digital ser disruptivo y mostrar modelos innovadores. Sí, es una experiencia que le tengo mucho cariño. Eso fue un momento de mi carrera profesional donde justo había cerrado mi propia empresa, así que psicológicamente y financieramente necesitaba recuperarme. Tuve la suerte de acabar un proyecto que me encantó, donde tuve la oportunidad de lanzar desde cero, montar el equipo, montar la plataforma, dentro de un banco, el Banco Sabadell, que es el cuarto grupo financiero más grande de España, que había nacido orgánicamente en México, de montar un proyecto desde cero para lanzar lo que fue el primer banco móvil en el país. Y bueno, es un excelente. Creo que tú sabes, el banco es un banco muy innovador y apostó por dar esa autonomía para hacer un proyecto diferente a lo que tradicionalmente había hecho el banco. Y todo lo que venía con eso, ¿no? Teníamos un banco relativamente tradicional, tenía un equipo de personas que todos venían de fuera de la banca, ¿no? Y eso para mí fue mucho, digamos, esa experiencia de ver cómo innovar dentro de una institución, ¿no? Que creo que es muy diferente que innovar cuando haces una startup, donde ya partes, no tienes un legado ni de sistema, ni cultural, ni tienes Nada. conflictos, digamos, de incentivos. Que dentro de una organización, donde ya existen otras áreas, donde ya existe una plataforma y ahí hay ciertos legados. Y fue un proyecto muy divertido, muy divertido. Y justo, digamos, de ese banco fue donde yo y ahora uno de mis cofundadores, que era el CEO del banco, nos salimos para lanzar nuestro proyecto actual. Y a ese vamos, que es el que hoy estás representando con tus logotipos ahí atrás justamente. Con nuestra oficina virtual. Tu oficina virtual sí la veo, bueno, pues es lo de hoy. Lo que pasa es que yo todavía ahí me he sometido a lo tradicional, inicié en este lugar y ya le tomé cariño, pero la realidad es que sí, probé varias veces y el croma me salía a veces bien y a veces no, y la iluminación, luego salía chimuelo y tal, entonces opté por lo tradicional. Pero cuéntame un poco, a mí me gusta mucho lo que has emprendido. El día que platicamos, se me hizo sumamente innovador esta parte de Minu, la empresa Minu,
crear nuevamente de la mano de las nuevas tecnologías, crear un modelo de disposición de efectivo para las personas que trabajamos bajo una nómina y que podamos recurrir a nuestro salario las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y tú me lo explicabas de una manera sumamente sencilla. Julio, si tú ya estás trabajando, no tienes por qué esperar hasta la quincena para obtener tu dinero, porque tú ya has trabajado los días anteriores, ¿no? Pues es tu dinero finalmente, por algún modelo, lógicamente administrativo, del área de recursos humanos y financiero, pues tiene que haber un corte de fechas para el pago, pero no necesariamente tú someterte a poder gozar de ese salario en una disponibilidad inmediata, sobre todo en un país donde muchos de los mexicanos pues, vivimos al día y requerimos pues echar mano de nuestro ingreso, y me lo ejemplificas de manera muy fácil, desde hoy tienes que pagar el gas y pues, no es día 15, ¿no? Pues, es día 4, y para que llegue el 15 suena que todavía le faltan, pues son nada más 11, pero suenan lejísimos, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde nace me gustó por dos razones. Una, tiene sensibilidad a la parte humana, a la parte del colaborador, eso me gusta. Pues esto refleja que estás pensando en la gente, en esta solución para las empresas, y otra, pues involucras a una plataforma tecnológica que pone el dinero pues, en segundos en tu medio de comunicación o en tu computadora o sea. Sí, nosotros y justo como comentábamos antes, una cosa que aprendí de mi primera experiencia en una startup es lo importante que es la misión de ese proyecto, ¿no? En todos los sentidos, para motivarte a ti mismo, para motivar al equipo, para crear esa comunidad alrededor tuyo. Y lo que me di cuenta es que quería hacer un proyecto de impacto social, ¿no? Y quería hacer un proyecto de impacto social en México. Llevaba ya unos 5 años en México con mi mujer y porque es un país que amamos tanto, nos ha tratado y nos sentimos que es nuestra casa. Entonces queríamos impactar la vida de mexicanos de forma positiva. Y el sector financiero es uno que conozco por mi experiencia, ambos en consultoría y por la banca. Y justo ahí empezamos, junto con mis cofundadores, a pensar en qué sería un producto de impacto social que México necesita, ¿no? Y ahí lo que nos obsesionamos fue con el tema de estrés financiero. Es una observación que creo que tenemos todos, es la gente, no solamente en México, pero en muchas sociedades está continuamente muy estresada por temas de finanzas. ¿Qué pasa si no llego? ¿Qué pasa si hay un imprevisto? Este tipo de cosas. Y justo ahí empezamos a hablar con mucha gente sobre qué quiere decir salud financiera para ti. Y oíamos continuamente los mismos dos conceptos. Uno era ansiedad, estrés. Me preocupa el qué pasa si. ¿Qué pasa si no llego? ¿Qué pasa si un recibo? ¿Qué pasa si se me pincha la rueda del carro? Y luego la otra es que odiaban endeudarse. La gente no se quiere endeudar. Entonces, aunque de instituciones financieras o de amigos o familiares o tirar de la tanda a casas de empeño, entonces no se quiere endeudar porque endeudarse sale muy caro, ¿no? O desgasta relaciones. Entonces, eso nos pareció muy interesante, ¿no? De pensar en un producto que debería de ayudar para evitar el endeudamiento y reducir el estrés financiero. Y luego al mismo tiempo, una experiencia personal que tuve yo es el portero de mi edificio. Cada 2 por 3 me pedía ayuda para llegar a la quincena. O sea, me pedía un monto pequeño, 300 pesos, para justo llegar a la quincena, y el día de la quincena venía y me los pagaba de vuelta. Y se me quedó eso mucho en la cabeza, ¿no? Que este señor, que es un señor que trabaja muy duro, le pone mucho esfuerzo, tiene que estar apenado para pedirme ayuda por un tema simplemente de tiempos, ¿no? Y esto, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, de que la innovación parte mucho de hacernos preguntas y replantearnos ciertas cosas, nos intentamos a preguntar, ¿y por qué nos pagan el día 1 y el día 15? Claro. Y que nosotros cada día que trabajamos, son unos fondos que devengan, que ya son nuestros, ya los acumulamos y son legalmente nuestros. Como tú comentabas, mi dinero es literalmente, si te vas ese día o te sacan ese día, Sí, esos fondos ya, nadie te los puede quitar, ¿no? claro. Entonces, en ese concepto empezamos y nos dimos cuenta que el producto nómina es un producto que está muy desactualizado, ¿no? Y justo de ahí parte Minu, ¿no? Nosotros innovamos y creamos este concepto de salario on demand, ¿no? Y somos los líderes, somos la empresa más grande que hace salario on demand en toda Latinoamérica, donde lo que hacemos es ofrecemos al trabajador
a que tenga acceso a su salario ya trabajado cuando lo necesite y sin que tenga que esperar al pago de la nómina. Esta es una aplicación móvil muy sencilla que cada día ves cuánto has trabajado, cuánto tienes disponible, eliges el monto que quieres retirar y de forma inmediata y 24/7 recibes los fondos en tu cuenta nómina. Por ponerlo de un ejemplo muy sencillo, si yo ya voy en el día 1 no puedo cobrar, todavía no puedo sacar nada. En el día 2 puedo sacarlo del día 1. En el día 3 puedo sacarlo del día 1 y 2. En el día 4 lo del día 1, 2 y 3. Tal cual. Con un tope para no descapitalizarme y llegar a fin de la quincena sin nada, Exacto. ¿no? Nosotros recomendamos un máximo de 50% de lo que ya has trabajado. Entonces, en tu ejemplo, en el día 2 podrías retirar mitad del día 1. Y esto es justo para evitar que llegue el día de la nómina y te Y quedes no sin tengas fondos y nada. estás otra vez con estrés financiero. Pero ahí justo lo que estamos buscando es, y al no ser esto no es un préstamo, no es un adelanto, esto es un tema Tu de acceso, dinero, es tu disposición. dinero. Y justo por eso nosotros no Disponibilidad, claro. cobramos y tal cual, yo cobramos una tasa de interés. Cobramos como si fuese un cajero. Si fuera un cajero que vas y sacas tus propios fondos, es un cajero en tu teléfono que tienes acceso a tu salario que ya has trabajado. Y somos creyentes que el futuro de la nómina es on demand. En un mundo que todo es on demand, la música que quieres escuchar, el contenido, el periódico que quieres leer, el Uber que llamas, que nuestra nómina, que es lo que más nos impacta en nuestra salud financiera, no lo sea, no tiene ningún sentido. Nosotros Pero trabajamos de la además, mano. la ventaja es que a la empresa no le cuesta tampoco. Exacto, nosotros trabajamos de la mano de las empresas que ofrecen un único beneficio para mejorar la atracción y retención de talento. Para la empresa no cambia sus tiempos y procesos de pago de nómina, eso sigue exactamente igual. No le cobramos nada a la empresa, es gratis para la empresa y nos integramos con la herramienta nómina para que el proceso sea automatizado. Okay, Entonces, justo, al corte llega, Julio sacó 5 días, ya nada más págale 10 y eran de a la mitad y equivale a tanto. tal cual, tal cual. Nosotros cobramos solamente 39 pesos por retiro al trabajador, da igual si retiras 5.000 o 10.000 pesos. Entonces, si Julio retira 5.000 pesos, se les cuentan 5.039 en la nómina y se le paga Siempre el y resto. cuando haya descontado esos 5,000 en una sola exhibición. Una sola Exactamente. solicitud. En una- Si saco 2,500 un día, son 39 pesos. Si saco 2,500 otro día, son otros 39. Correcto, correcto. Justo nosotros lo que nos dimos cuenta también que muchos de los trabajadores que más tenían problemas de falta de liquidez estaban retirando muy seguido, entonces retiraban 5 veces durante una quincena. Nos empezó a preocupar que ese costo financiero se va acumulando. Y justo por eso nosotros solamente cobramos los primeros 2 retiros. El Ah, tercero y después del tercero en un ciclo nominal son gratis. Y eso ok. es para que ese costo financiero no suba para las personas que más necesitan retirar esos fondos. Y la verdad es que, Julio, la reacción fue muy buena en el mercado. Nosotros somos una empresa, digamos, joven y justo una empresa de impacto social. Hemos tenido la suerte de contar como inversores. Tenemos el fondo de Bill Gates, que invierte en proyectos de impacto social como el nuestro. Tenemos un par de fondos de Washington, D.C. que invierten en proyectos disruptivos en el sector financiero. Y lo que hemos visto es que la respuesta en el mercado ha sido muy positiva. En muy poco tiempo ya estamos trabajando con unas 100 diferentes empresas y tenemos el placer de trabajar con empresas como Totalplay, como Tiendas Neto, como Telefónica, Adecco, Manpower, Grupo Indra, ICA. Trabajamos en el sector público con el Instituto Electoral del Estado de México. Y la verdad es que estamos viendo mucho apetito porque especialmente en estos momentos de pandemia, porque vemos que las empresas quieren proteger el bienestar de sus empleados y buscan soluciones como la nuestra que no les cuesta. Yo, yo sé que también están generando una parte social importante, que es la de la educación financiera. Es decir, todos estamos ávidos e interesados en cómo usar mejor nuestro dinero, sea mucho, sea poco, eso no importa. Pero en las escuelas y en todos lados nadie te enseña cómo usar tu dinero. Nadie te enseña siquiera a entender cuál es el manejo de una quincena, catorcena, un mes, y en eso te hace caer muchas veces en esto que tú mencionas, pues en tener que recurrir a otras formas de uso de dinero. Es súper común que la persona que te ayuda, o el portero del edificio, o el que te hace favor de lavar el carro de manera recurrente, o el velador, toque tu puerta y te diga, oiga, jefe, pues ayúdeme, no llego a la quincena y le pago en la quincena y tal. Y es precisamente por esto, porque ellos saben también que si necesitan una medicina, un medicamento hoy, no pueden esperar el día 15, ¿no? No, sin duda, y creo que
Hay unas cuantas cosas ahí que son muy interesantes. Creo que una, sin duda, hay una necesidad de más educación financiera, que es complicado. Creo que lo complicado de la educación financiera, y hay muchas iniciativas, ambos del sector público y privado, es que la educación financiera tiene que ser customizada, ¿no? Lo que tú y yo necesitemos, cada uno de educación financiera puede ser diferente, ¿no? Sí, Porque claro. tenemos necesidades diferentes. Y por otro lado falta la motivación, ¿no? Porque la experiencia, ¿sabes? La experiencia de leer texto por educación financiera, poca gente la trae eso, ¿no? Y falta la motivación y falta por qué explicar. Nosotros lo que queremos somos muy grandes creyentes en mezclar herramientas con educación, ¿no? Y justo para que esa educación se pueda poner en la práctica, ¿no? Y dentro de la educación, tenemos un producto que se llama la Academia Minu, que justo es una experiencia de educación digital. Digital, porque de esa forma lo podemos customizar, ¿no? Que será diferente en función de niveles de interés o sofisticación. Te interesa ahorro, te interesa inversión, te interesa gestionar tu deuda. Es holística, cubre todas las diferentes piezas, cobertura de seguros, presupuestación, etcétera. Pero también busca unos elementos de gamificación. Y volviendo un poco a lo que comentábamos antes del mundo de videojuegos, creo que algo que hacen muy bien los videojuegos es que justo buscan esa motivación. Tienes tus logros, ves tu progreso, estás a punto de llegar, te llevas premios, llegas a ciertos puntos. Y eso lo mezclamos con herramientas como nuestra herramienta de salario on demand. Ahora, yo creo que cualquier proyecto que está buscando tener un impacto social tiene que ser consciente que la realidad es que en cualquier sociedad vas a tener parte de la población que van a hacer decisiones incorrectas y se van a hacer daño a sí mismas. Van a endeudarse de más, van a hacer una decisión de inversión sin entender el riesgo. Y yo creo que todos tenemos una responsabilidad de asegurarnos que ponemos los candados y los límites para evitar, para no dejar que las personas se puedan hacer daño a sí mismas, ¿no? Y Ujú. justo ahí es donde entra ese 50% que nosotros comentábamos. Si puedes retirar el 100%, alguien va a retirar ese 100% y va a tener problemas de estrés financiero. Y aunque suena paternalista, yo creo que una responsabilidad nuestra junto con nuestros clientes, las áreas de recursos humanos, es poner esos límites y candados para evitar que alguien haga una decisión errónea y se haga daño a sí mismo. Y creo que eso de la mano de una educación financiera, una experiencia digital que sea engaging y que esté customizada, es una forma muy potente de tener ese impacto que buscamos. La expansión del modelo de Minu, bueno, primero que nada, el modelo de Minu, este que han implementado, es un modelo hecho en casa, es decir, ustedes lo Sí. diseñaron, le fueron midiendo, pensando, ¿cómo? Exacto. Nosotros digamos, toda nuestra plataforma la hemos construido internamente. Tenemos alianzas con ciertos players. Estamos ahora, digamos, nosotros, cuando hablamos de bienestar financiero, no es solamente liquidez, no es solamente educación financiera, estamos trabajando en un producto de ahorro para hacer dos cosas. Uno, motivar el ahorro. ¿Por qué estás ahorrando? Y ligar el ahorro a sueños y a objetivos. Y la otra es simplificarlo, hacerlo que sea muy fácil y que puedas decir, ¿sabes qué? Quiero ahorrar 200 pesos por quincena. Y automáticamente te empiezan a ahorrar eso y tener un rendimiento en ese ahorro. Estamos trabajando en un producto que permite hacer coaching personalizado. Porque creo que, volviendo al tema de educación financiera, muchas de las dudas que tenemos son dudas muy puntuales y idiosincráticas nuestras. Y justo ofrecer estas sesiones de coaching donde puedas hablar con nuestros expertos en temas de salud financiera para hacer tus preguntas puntuales y que te aconseje. Y también estamos mucho pensando en este concepto de cómo gastar tus fondos. Entonces, nosotros podemos hoy en día retirar los fondos, pero justo estamos haciendo alianzas para que con tus fondos que ya has trabajado puedas pagar la luz, puedas pagar el CCE, puedas pagar el agua directamente desde la aplicación. Y esta Ok. parte, Julio, para nosotros es muy interesante porque nosotros cuando hablamos con nuestros usuarios, tenemos la suerte de que los usuarios están encantados. Nosotros tenemos ratings de 4.8 de 5 en nuestra aplicación, medimos la satisfacción de los clientes empresas y tenemos un 100%. Y cuando hablamos con los usuarios nos dicen dos cosas de por qué Salary on Demand es tan importante para ellos. Una es un tema de paz mental y tranquilidad. Sé que si no lo uso, tengo este cajero en mi teléfono, de mis fondos, si no lo uso no tiene un costo para mí, pero si pasa algo a las 3 de la madrugada de un domingo, de Ahí forma está. instantánea tengo acceso a esos fondos y eso me da esa paz mental, digamos. Y luego la otra que particularmente nos gusta es este sentimiento de empoderamiento. Es muy diferente ir a pedir un préstamo con una promesa de repago para poder atender una emergencia, para para un recibo que es más alto de lo que te esperabas, hacer eso con tus propios fondos, al resultado directo de tu esfuerzo. Te sientes empoderado y también a la vez te sientes mucho más responsable de ello.
Ojo que son 4 días de trabajo. A ver cómo me lo gasto. Sí, bueno, te hace pensar evidentemente de lo que ha implicado ese esfuerzo para llegar a esa cifra, ¿no? Que no es nada más de ya me lo gasté ya y ahí lo debo al cajero o al banco o a quien sea, ¿no? Mucha gente piensa que ir al cajero es ir a sacar y sin pensar en que eso se tiene que pagar el día de mañana. Digo, en el débito pues lo entiendo, pero en el crédito yo veo estas promociones ahora en tiempo post pandemia, 24 meses sin intereses de no, oye, pues ya te acabaste la televisión en el mes 12 y todavía debes otros 12. Esos ciclos de deuda yo creo que son Mortales, ¿no? hace mucho daño, ¿no? En un país donde hay 10.000 casas de empeño, donde hay 5.000 SOFOMs, donde no hay leyes de usura, así que algunas tasas del mercado son abusivas, son absurdas, donde hay una cultura de ahorro donde solamente 12% de los mexicanos tienen una cuenta de ahorro. O sea, es muy importante, digamos, evitar esos préstamos caros. Y nosotros creemos que justo una de las formas de evitar eso es ofreciendo a las personas esa liquidez, dándoles acceso a su salario. Porque vemos que muchas personas simplemente están buscando préstamos, se te pincha la rueda del carro, necesitas 1.000 pesos, 2.000 pesos, no solamente te dan un préstamo para 10.000 pesos y acabas con 8.000 pesos que ni necesitabas y ahora estás endeudado y se te van acumulando las deudas. Muy bien, mi querido Nima, pues la verdad es que ha quedado claro, me gusta cómo has planteado las cosas, me gusta la creatividad que han impreso en este proyecto. Pues la verdad es que yo creo que sí cumple con un propósito social muy padre, no nada más de generarle accesibilidad a su propio salario al trabajador, sino pues también ayudarlo y sin querer medio guiarlo y educarlo en el buen uso del recurso, ¿no? Entonces, pues, está padre, a mí me gustó mucho la iniciativa, me gusta el formato, la aplicación pues, es padrísima, la verdad, muy, muy sencilla, muy amigable, pues, muy fácil de usar. Pues, te agradezco mucho, mi querido Anima, que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros para este programa y expresarnos ahí cómo está funcionando toda esta nueva plataforma, que sin duda está siendo muy exitosa y que nos ha llamado la atención precisamente por el éxito que ha tenido, ¿no? Muchísimas gracias, querido Julio. Es un placer y te dejo con una reflexión optimista que creo que algo que nos da mucha alegría es en esta época de pandemia, es justo ver que hay tantas personas, líderes de recursos humanos, líderes de organizaciones, que están pensando tan profundamente sobre cómo cuidar de sus colaboradores. Para mí esa es una tendencia que nos da mucha alegría ver, que creo que una de las cosas que ha causado la pandemia estamos viendo en la práctica la importancia de cuidarnos unos de otros y en particular el rol de los líderes de recursos humanos que juegan ello. Así que en un contexto difícil en el que estamos viviendo, pues, sí veo optimismo de que las organizaciones estén moviéndose en una tendencia donde esa responsabilidad de cuidar a sus colaboradores es mucho más presente que nunca. Desde luego que sí, que estoy consciente de ello. El capital humano hoy se ha vuelto la principal divisa del mundo y no nada más es darle las facilidades, sino conservarlo y motivarlo a que permanezcan al pie del cañón, ¿no? En una época tan difícil. Muy bien, mi querido Nima, pues muy agradecido. Espero que vengas pronto a México para, pues ya si los tiempos lo permiten y las autoridades y todo, pues tomar un tequila. Pues, si no, Pues, tenemos que seguir platicando de manera virtual. pues me encantaría y te agradezco muchísimo. Un placer hablar contigo. Muchas gracias, mi querido Nima. Muchas gracias. Que tengas muy buena tarde. Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate muchísimo. Y Otra gracias, Julio. vuelta. Gracias. Hasta pronto. Bye.